¿Quiénes son los 144,000? Este es uno de los temas que también ha llamado la atención a muchas personas que estudian profecía y por supuesto a mí también me llamó la atención, y por eso hoy te traigo 12 preguntas que las personas se han hecho con relación a quiénes son los 144,000. Quédate, que estoy seguro que hoy vas a comprender de una forma un poco más profunda en realidad quiénes son los 144,000. Llega el día temido por todos, las trompetas ahora están sonando, el cielo oscurece con 1000 tonos, el juicio final ya está llegando. Los ángeles tocan en un tono grave, cada nota anuncia lo inevitable. Los pecadores tiemblan bajo el ave, el juicio final no es negociable. Se abren los sellos en el cielo, marchas divinas bajan con anhelo. Los corazones laten sin consuelo, el juicio final es nuestro duelo. Escuchan gritos en la cercanía, el peso de los pecados se pronuncia, el tiempo se detiene sin armonía, el juicio final ya se anuncia. Y nuevamente nos encontramos aquí en tu canal Barbón y las profecías. Entonces, como dije ahorita, hoy te voy a mostrar 12 preguntas, las cuales muchas personas se han hecho con respecto a quiénes son los 144,000. Entonces, vamos con la primera pregunta. La primera pregunta dice lo siguiente: ¿cuándo vivirán los 144,000? Y para entender cuándo es exactamente que este grupo existirá, nos vamos al capítulo 7 de Apocalipsis. En Apocalipsis 7, capítulo 2 y 3 dice: Y vi otro ángel que subía del nacimiento del sol, teniendo el sello del Dios vivo, y clamó con gran voz a los 4 ángeles, a los cuales era dado hacer daño a la tierra y a la mar, diciendo: No hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que señalemos a los siervos de nuestro Dios en sus frentes. Ahora bien, para nosotros entender y comprender un poquito más este texto que acabamos de leer, es importante tener en cuenta lo siguiente. Nosotros venimos con una secuencia de sellos: primer sello, segundo, tercero, cuarto, quinto y sexto. En el sexto es que se interrumpe y entonces nos hablan acerca de los 144,000. Pero específicamente en el versículo 3 es que nos dice la fecha de inicio de este grupo que va a estar en el tiempo de fin. Porque exactamente cuando empezamos a leer en el capítulo 8, nos damos cuenta que exactamente es cuando se abre el séptimo sello, una vez que estas personas hayan sido selladas. Esto está más claro, espero que lo entiendan, pero es sencillo. ¿Por qué? Porque incluso la primera trompeta comienza a caer sobre lo que el versículo 3 dice que no haga daño. Entonces, está bien claro que este grupo, ¿cuándo van a vivir? Exactamente antes de que se abra el séptimo sello. Y cuando esto suceda, darlo por hecho que ya lo que queda para que Cristo venga es prácticamente nada. Seguimos con la segunda pregunta, y la segunda pregunta dice lo siguiente: ¿los 144,000 no morirán? Buena pregunta. Aquí, para entender esto, entonces nos vamos a Apocalipsis 9, versículo 4. En Apocalipsis 9, versículo 4 dice: Y se les mandó que no dañasen a la hierba de la tierra, ni a cosa verde alguna, ni a ningún árbol,
sino solamente a los hombres que no tuviesen el sello de Dios en sus frentes. Esto que acabamos de escuchar sucede exactamente en la quinta trompeta. Por ejemplo, para que ustedes entiendan, usted viene leyendo todas las secuencias, llegó al sexto sello, vio el evento que debe acontecer dentro del sexto sello. Recuerden, sexto sello, sexta carta. Cuando el pueblo está listo, o sea que son sellados, entonces ahora viene y se abre el séptimo sello. En el séptimo sello, los 7 ángeles se preparan con 7 trompetas. Comienza la primera trompeta, segunda, tercera, cuarta trompeta, quinta trompeta. En la quinta trompeta es que sucede esto que usted está mirando aquí. Está más que claro que aquí en la quinta trompeta todavía vemos que los 144.000 están vivos, porque no se le permiten que sean dañados. En primera de Tesalonicenses 4:17. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados, juntamente con ellos en las nubes, para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. No se me apresuren, simplemente vayan teniendo la idea. Yo sé que arriba hay más textos que nos hablan en un contexto un poco más amplio para poder entender. Ustedes saben que un versículo sin contexto es un pretexto. El próximo texto que responde a que los 144.000 realmente no morirán es el siguiente. En 1 Corintios 15, versículos 51 y 52 dice: He aquí, os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta. Porque se tocará la trompeta, y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados. Van entendiendo este otro pasaje que nos muestra que estas personas en el tiempo de fin no morirán. La tercera pregunta, si los 144.000 están vivos hasta que Cristo venga, entonces viene la pregunta, ¿existe un rapto secreto? Vamos a escuchar lo que la palabra dice. En 1 Tesalonicenses 4:15 al 17 dice: Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Está bien claro que nos está hablando de un evento exactamente que va a suceder en la segunda venida del Señor, de nuestro Señor Jesucristo. Vamos con la próxima pregunta y dice lo siguiente. ¿Los 144.000 es un número literal o es un número simbólico? Buena pregunta, porque mira que hay debate con relación a este tema. Entonces hoy voy a mostrarte desde el punto bíblico que he visto qué es lo que yo creo acerca de si es simbólico o literal. Vamos con el primer texto, y el primer texto se encuentra en Apocalipsis 7, versículo 4, dice: Y oí el número de los sellados, 144.000 sellados, de todas las tribus de los hijos de Israel. ¿Acaso no me enseña que ahora es un Israel espiritual? Vamos a seguir leyendo. Vamos a seguir indagando a ver cuál es la realidad. En Romanos 9 del versículo 6 al 8 dice: No que la palabra de Dios haya fallado,
porque no todos los que descienden de Israel son israelitas, ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos, sino, en Isaac te será llamada descendencia. Esto es, no los que son hijos según la carne son los hijos de Dios, sino que los que son hijos según la promesa son contados como descendientes. Apocalipsis 7, del 5 al 8. Vamos a seguir escuchando. En Apocalipsis 7, del versículo 5 al 8 dice: de la tribu de Judá, 12,000 sellados. De la tribu de Rubén, 12,000 sellados. De la tribu de Gad, 12,000 sellados. De la tribu de Aser, 12,000 sellados. De la tribu de Neftalí, 12,000 sellados. De la tribu de Manasés, 12,000 sellados. De la tribu de Simeón, 12,000 sellados. De la tribu de Leví, 12,000 sellados. De la tribu de Isaacar, 12,000 sellados. De la tribu de Zabulón, 12,000 sellados. De la tribu de José, 12,000 sellados. Y de la tribu de Benjamín, 12,000 sellados. Yo les voy a ser sincero. Para mí, con todas las cosas que he analizado, estudiado, con respecto a los 144,000, me he dado cuenta que es un número simbólico, no literal. Pero quiero leer el otro texto que muchas personas utilizan para decir de que los 144,000 es un número literal y no simbólico. En Apocalipsis 14, versículo 1, dice: después miré, y he aquí el Cordero estaba en pie sobre el monte de Sión, y con él 144,000, que tenían el nombre de él y el de su padre escrito en la frente. Pero antes de leer el próximo texto, quiero que tengan en cuenta lo siguiente. En profecía, todos los números son como matemáticas proféticas. O sea que los números tienen simbología, tienen significado. Y esto nos lleva a que cuando tú analizas el número 144,000 es el resultado de 12 por 12 por 1000. Da 144,000. Y entonces esto significa que cuando tú haces el análisis de qué cosa es el 12, por qué el 12 está repetido 2 veces y qué significa en 1000 y que el resultado es 144,000, tú llegas a la conclusión de lo siguiente, que es la confirmación del pueblo de Dios sellado para la eternidad con Cristo. Y para entender esto, el primer texto se encuentra en Génesis 41, versículo 32. Dice así: y al suceder el sueño a Faraón 2 veces, significa que la cosa es firme de parte de Dios, y que Dios se apresura a hacerla. Este es uno de los pasajes que nos muestran de que el número 2 significa confirmación. Ahora, tengo 2 textos para mostrar qué significa el número 12. En Apocalipsis 21, versículo 12 dice: tenía un muro grande y alto, con 12 puertas, y en las puertas 12 ángeles, y nombres inscritos, que son los de las 12 tribus de los hijos de Israel. Vamos ahora a Apocalipsis 12, versículo 1. Dice así: apareció en el cielo una gran señal, una mujer vestida del sol, con la luna debajo de sus pies, y sobre su cabeza una corona de 12 estrellas. Ahora encuentro más sentido. Mujer en profecía es iglesia, vestida de sol, el sol, símbolo de Cristo, la vestidura es justicia, y en su cabeza tenía una corona de 12 estrellas. Pueblo de Dios. Ahora nos falta encontrar algo que nos hable acerca del 1000. Y para esto nos vamos a 2 de Pedro 3, versículo 8. Dice así: mas, oh amados, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como 1000 años, y 1000 años como un día. Por supuesto, está de más decir que este texto se utiliza para comprender un poco más allá de que Dios es realmente eterno.
Otro detalle muy importante que tenemos para definir si los 144.000 realmente es un número literal o simbólico es cuando comparamos los nombres que aparecen en Génesis 49 del 1 al 28. Si hacemos una lectura de todos estos nombres y los comparamos con los nombres que aparecen en Apocalipsis 7, nos vamos a dar cuenta que la tribu de Dan no aparece. En lugar de Dan aparece el nombre de Manasés. Esto es una de las cosas que nos ayuda a entender que realmente el número es un número simbólico y no literal. Ahora vamos a la quinta pregunta, y la quinta pregunta dice lo siguiente: ¿los 144.000 y la gran muchedumbre son lo mismo o son dos grupos diferentes? Para poder entender si en realidad son lo mismo, los 144.000 y la gran muchedumbre, primero hay que analizar lo siguiente. Donde único vemos que nos habla acerca de los 144.000 es aquí en Apocalipsis 7, y después vemos que nos habla en Apocalipsis 14. El 15, o sea, el capítulo 15, aunque no menciona el número de los 144.000, sabemos de que habla también de ellos, porque la característica que aparecen en este grupo de personas que están dentro del capítulo 15 coincide con las características de los 144.000. Pero ahora Apocalipsis 7 me habla a mí de dos eventos. Y escuchen bien esto porque es muy importante. Cuando tú analizas completamente el capítulo 7 de Apocalipsis, tú vas a encontrar, como estamos estudiando, que del versículo 1 al versículo 8 te vas a encontrar que es el evento antes de que se abra el séptimo sello. ¿Por qué? Porque ahora aquí en el capítulo 8 comienza exactamente abriendo con el séptimo sello. Ahora bien, en el capítulo 14, cuando tú analizas, ya tú te encuentras a estas personas después que han pasado por la gran tribulación, como dice ahí en el contexto. Hasta más tienen un cántico nuevo, y ese cántico solamente lo cantan aquellos que han pasado por la experiencia que también pasó Moisés. Y el énfasis que está haciendo el capítulo 14 es para tú comprender por quién va a ser exactamente llevado a cabo el mensaje de los tres ángeles en el tiempo del fin. Y aunque ahora muchos de nosotros ya estamos predicando este mensaje de los tres ángeles, realmente nosotros no tenemos opresión. Ahora tú puedes hacer prácticamente lo que usted quiera, que no hay una imposición sobre ti que te impida tú ser verdaderamente un cristiano. Ahora, en el capítulo 15 te vas a encontrar, aunque no dice los 144.000, es exactamente el grupo de los 144.000. ¿Por qué? Porque coinciden las mismas características que tienen exactamente los 144.000 en el capítulo 14. Ahora, ¿qué pasa con esto? Este grupo que está aquí en el capítulo 15 es el grupo que se va a encontrar cuando se cierre la gracia. La gracia se cierra en la séptima trompeta. No sé si tienen este conocimiento, pero cuando usted estudia y hace exactamente un bosquejo sistemático acerca de cuál es toda la historia de la humanidad después de Cristo en adelante, te vas a dar cuenta de que todo está resumido solamente en 7 sellos. En el séptimo sello es cuando se preparan los ángeles con las 7 trompetas, y en el séptimo ángel, cuando él toque la séptima trompeta, el misterio de Dios es consumado. Exactamente, ya no queda nada por hacer con respecto a la humanidad, porque ya todo se habrá determinado. El que quiera ser bueno va a seguir siendo bueno, y el que es malo va a seguir siendo malo. Hasta aquí ya se habrá completado exactamente el plan de salvación, el cual se perdió en el principio. Ahora, quiero aclarar una cosa. Estas personas que están aquí en el capítulo 15 no es
la resurrección de todas las otras personas que han muerto en el nombre de Dios. No, porque cuando usted analiza, el 15 es la preparación para caer las 7 plagas postreras. Nótase esto. Entonces, después de las 7 plagas postreras, tú vas a notar que en el 20, en el capítulo 20, es donde tú encuentras la resurrección, donde todas las personas que han muerto en el nombre de Dios, incluyendo desde antes de Cristo y después de Cristo, entonces estas personas resucitan. Es la primera resurrección. Hay que tener esto bien en cuenta, porque entonces nosotros empezamos a decir cosas que la Biblia no dice. En Apocalipsis 20 del versículo 4 al 6 dice: Y vi tronos, y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. Y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Esta es la primera resurrección. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo, y reinarán con Él 1000 años. Ahora, regresando al tema de la gran muchedumbre, y vamos a ver si coincide. El capítulo 7, versículo 9, dice lo siguiente. Dice así: Después de esto miré, y he aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas naciones y tribus y pueblos y lenguas, que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos. Compara esto, Apocalipsis 7 del 13 al 14, donde dice: Entonces uno de los ancianos habló, diciéndome: Estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son y de dónde han venido? Yo le dije: Señor, tú lo sabes. Y él me dijo: Estos son los que han salido de la gran tribulación, y han lavado sus ropas, y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Con Apocalipsis 14, versículo 4 y 5. Estos son los que no se contaminaron con mujeres, pues son vírgenes. Estos son los que siguen al Cordero por donde quiera que va. Estos fueron redimidos de entre los hombres como primicias para Dios y para el Cordero. Y en sus bocas no fue hallada mentira, pues son sin mancha delante del trono de Dios. Mis hermanos y hermanas, indiscutiblemente, son lo mismo. Ahora vamos a la siguiente pregunta. La pregunta número 6 dice lo siguiente. ¿Qué características tienen los 144,000? 7 características claves. 1. En Apocalipsis 14:4 dice que estos fueron redimidos de entre los hombres como primicias para Dios y para el Cordero. 2. Son sellados por Dios. En Apocalipsis 7:3 se dice que son sellados en sus frentes, lo que simboliza que están protegidos y apartados por Dios para un propósito especial. 3. Son inmaculados o puros. En Apocalipsis 14:4 se dice que son vírgenes, lo que indica que se mantienen espiritualmente puros y sin contaminación de las corrupciones del mundo. 4. Siguen al Cordero. En Apocalipsis 14:4 se dice que siguen al Cordero por donde quiera que va. Esto implica una devoción total a Cristo. 5. Incontaminados con mujeres. En Apocalipsis 14:4 se menciona que no se han contaminado con mujeres, lo que es interpretado simbólicamente como mantenerse fieles a la enseñanza de Cristo y no apartarse hacia la idolatría o la falsedad. 6. Sin culpa. En Apocalipsis 14:5 se dice que no tienen mentira en sus bocas, lo que implica que son personas sinceras y verídicas. 7. Un canto nuevo. En Apocalipsis 14:3 se menciona que cantan un canto nuevo que nadie más puede aprender.
lo que refleja su relación única con Dios. Ahora, la séptima pregunta es, ¿tienen alguna similitud los dos testigos con los 144,000? Ahora sí vamos a ver exactamente cuál es la interpretación exacta de los dos testigos que están en Apocalipsis 11. En Apocalipsis 11:3-6 dice: Y daré a mis dos testigos que profeticen por 1260 días, vestidos de cilicio. Estos testigos son los dos olivos y los dos candeleros que están en pie delante del Dios de la tierra. Si alguno quiere dañarlos, sale fuego de la boca de ellos y devora a sus enemigos. Y si alguno quiere hacerles daño, debe morir él de la misma manera. Estos tienen poder para cerrar el cielo, a fin de que no llueva en los días de su profecía. Y tienen poder sobre las aguas para convertirlas en sangre y para herir la tierra con toda plaga, cuantas veces quieran. Interesante. Ya tenemos varias cositas que vamos notando que va a suceder en el tiempo de fin, exactamente por los dos testigos o los dos olivos. ¿A qué me refiero? De que en el tiempo de fin, los dos testigos pueden significar, escúchenme bien, pueden significar de que sean dos grupos. Un grupo es representado con el carácter de Elías y el otro grupo es representado con el carácter de Moisés. De forma tal de que así sí coincide lo que vamos a leer a continuación. Ya sabemos de que estos dos testigos van a profetizar por 1260 días, no años. ¿Por qué? Porque ninguna persona puede durar más de 1260 años. Por lógica, son días, los cuales son 3 años y medio. La referencia que tenemos con relación a los dos olivos se encuentra en Zacarías 4, pero de Zacarías 4 vamos a leer del versículo 2 al 6 y del 11 al 14. Dice lo siguiente. Dice así: Y me dijo: ¿Qué ves? Y respondí: He mirado, y he aquí un candelabro todo de oro, con un depósito encima, y sus 7 lámparas encima del candelabro, y 7 tubos para las lámparas que están encima de él, y junto a él 2 olivos, el uno a la derecha del depósito, y el otro a su izquierda. Proseguí y hablé, diciendo a aquel ángel que hablaba conmigo: ¿Qué es esto, Señor mío? Y el ángel que hablaba conmigo respondió y me dijo: ¿No sabes qué es esto? Y dije: No, Señor mío. Entonces respondió y me habló diciendo: Esta es palabra de Jehová a Zorobabel, que dice: No con ejército, ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Hablé más, y le dije: ¿Qué significan estos 2 olivos a la derecha del candelabro y a su izquierda? Hablé aún de nuevo, y le dije: ¿Qué significan las 2 ramas de olivo que por medio de 2 tubos de oro vierten de sí aceite como oro? Y me respondió diciendo: ¿No sabes qué es esto? Y dije: Señor mío, no. Y él dijo: Estos son los 2 ungidos que están delante del Señor de toda la tierra. Y así es como la Biblia se va interpretando por sí sola. Ahora vamos a continuar con otro pasaje que está en Malaquías 4:3 al 6, dice lo siguiente: Hollaréis a los malos, los cuales serán ceniza bajo las plantas de vuestros pies, en el día en que yo actúe, ha dicho Jehová de los ejércitos. Acordaos de la ley de Moisés mi siervo, al cual encargué en Horeb ordenanzas y leyes para todo Israel. He aquí, yo os envío el profeta Elías, antes que venga el día de Jehová, grande y terrible. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos, y el corazón de los hijos hacia los padres, no sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. Es increíble, mis hermanos. ¿Y qué pasó entonces con Elías? Vamos a Segunda de Reyes 2:11.
dice lo siguiente: y aconteció que yendo ellos y hablando, he aquí un carro de fuego con caballos de fuego, apartó a los dos. Y Elías subió al cielo en un torbellino. Y dice así en Judas 1:9: pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, disputando con él por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo: el Señor te reprenda. Y de esta forma te vas a dar cuenta que el Antiguo y Nuevo Testamento, que es la palabra de Dios, va a ser predicada al 100% otra vez en el tiempo de fin, con los 144,000 que son representados con Elías, y Moisés representan a aquellos que van a escuchar el mensaje de los 144,000 y lamentablemente como únicos se podrán salvar es muriendo por el nombre de Jesús. Estas personas se encuentran dentro de la sexta trompeta. En Apocalipsis 9:13 al 15 dice: el sexto ángel tocó la trompeta, y oí una voz de entre los 4 cuernos del altar de oro que estaba delante de Dios, diciendo al sexto ángel que tenía la trompeta: desata a los 4 ángeles que están atados junto al gran río Éufrates. Y fueron desatados los 4 ángeles que estaban preparados para la hora, día, mes y año, a fin de matar a la tercera parte de los hombres. Pero ¿cómo saber los que morirán? Dice así en Apocalipsis 11:7 al 12: cuando hayan acabado su testimonio, la bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos, y los vencerá, y los matará. Y sus cadáveres estarán en la plaza de la grande ciudad, que en sentido espiritual se llama Sodoma y Egipto, donde también nuestro Señor fue crucificado. Y los de los pueblos, tribus, lenguas y naciones verán sus cadáveres por 3 días y medio, y no permitirán que sean sepultados. Y los moradores de la tierra se regocijarán sobre ellos y se alegrarán, y se enviarán regalos unos a otros, porque estos 2 profetas habían atormentado a los moradores de la tierra. Pero después de 3 días y medio, entró en ellos el espíritu de vida enviado por Dios, y se levantaron sobre sus pies, y cayó gran temor sobre los que los vieron, y oyeron una gran voz del cielo que les decía: subid acá. Y subieron al cielo en una nube, y sus enemigos los vieron. La pregunta número 8 dice lo siguiente, y esta es una pregunta que las personas se hacen, y dice: ¿qué pasará cuando se complete el número de los sellados, los 144,000? Es una pregunta sencilla porque si nos damos cuenta ya hemos leído lo que va a acontecer. Pues una vez que se haya completado esto que acabamos de leer, el número de los 144,000 sellados, entonces acontece lo siguiente, que dice el capítulo 8, versículo 1. Apocalipsis 8, 1 y 2 dice: cuando abrió el séptimo sello, se hizo silencio en el cielo como por media hora, y vi a los 7 ángeles que estaban en pie ante Dios, y se les dieron 7 trompetas. Y luego cuando llegamos al versículo 7 te das cuenta de que exactamente cuando el ángel empieza a tocar la trompeta, empiezan a acontecer las cosas que anteriormente en el versículo 3 te dijo de que no hicieras. La pregunta número 9 dice lo siguiente: ¿qué es el sello de Dios? Es una pregunta interesante porque verdaderamente uno se hace la pregunta, bueno, ¿y qué es el sello de Dios? Entonces aquí vamos a ver lo que la Escritura dice acerca de lo que es el sello de Dios. En Efesios 1:13 dice: en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Efesios 4:30 dice: y no contristéis al Espíritu Santo de Dios,
con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Segunda de Corintios 1, 21 y 22 dice: Y el que nos confirma con vosotros en Cristo, y el que nos ungió, es Dios, el cual también nos ha sellado, y nos ha dado las arras del Espíritu en nuestros corazones. En Primera de Corintios 6:11 dice: Y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. En Romanos 15, versículo 15 y 16, dice: Mas os he escrito, hermanos, en parte con atrevimiento, como para haceros recordar, por la gracia que de Dios me es dada, para ser ministro de Jesucristo a los gentiles, ministrando el Evangelio de Dios, para que los gentiles les sean ofrenda agradable, santificada por el Espíritu Santo. Y para ir redondeando y terminando la respuesta a esta pregunta, tenemos Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 13. Pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación, mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. Ya estamos bien claros qué cosa es exactamente el sello de Dios. Ahora vamos a la siguiente pregunta, la cual es la pregunta número 10. Dice lo siguiente: ¿cuál es el poder de los 144,000? Una pregunta interesante, porque ahora vamos a ver lo que la Biblia dice acerca del poder que tendremos en los últimos días. En 1 de Corintios 12, 4 al 11, dice: Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho, porque a éste es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, y a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lenguas, y a otro interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. El siguiente texto está en Hechos 2, del versículo 1 al 4. Y luego vemos lo que Pedro explica a partir del versículo 14 al 21. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas repartidas, como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Y a partir del versículo 14 dice: Entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo: Varones judíos, y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio, y oíd mis palabras, porque estos no están ebrios, como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día. Mas esto es lo dicho por el profeta Joel: y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. Y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré de mi espíritu, y profetizarán, y daré prodigios arriba en el cielo,
y señales abajo en la tierra, sangre y fuego, y vapor de humo. El sol se convertirá en tinieblas, y la luna en sangre, antes que venga el día del Señor, grande y manifiesto, y todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Y en Santiago 5:7 dice: Por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía. Más claro que el agua no puede estar, mis hermanos y hermanas que me escuchan. Esta obra que van a llevar a cabo los 144,000 en el tiempo del fin va a durar exactamente por 1260 días, que equivale a 3 años y medio. Y la pregunta número 11 dice lo siguiente: ¿pasarán la angustia de Jacob los 144,000? Yo creo que muchas personas hemos escuchado acerca de la angustia de Jacob, y este momento va a volverse a repetir en la historia, pero no exactamente con Jacob, por supuesto, sino con los 144,000. En Jeremías 37 dice: ¡Ah, cuán grande es aquel día! Tanto que no hay otro semejante a él. Tiempo de angustia para Jacob, pero de ella será librado. Ahora, para entender un poco más, vamos a Mateo 24, versículos 21 y 22. Dice así: porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Y si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo. Mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Hasta aquí espero que estén entendiendo todas las cosas que van relacionadas con los 144,000. Porque ya tenemos el tiempo en que ellos van a estar obrando, pero ahora tenemos también el tiempo en que va a durar la persecución, en el mismo Apocalipsis 11. Y la pregunta número 12 es una pregunta mía personal. Me hice la pregunta entonces: ¿quiénes son los que realmente van a ser salvados al final de todas las cosas, cuando todo termine? ¿Quiénes son los que van a ser salvados? Y descubrí lo siguiente: que al final van a asistir delante del trono de Dios 4 grupos. Y con estos 4 grupos se va a completar el número que Dios realmente quiere completar para restablecer el orden que se perdió al principio. Esta es una visión que Dios le mostró a Elena G. de White. Conflicto de los siglos, capítulo 43. El fin del conflicto. 1. Inmediatos al trono se encuentran los que fueron alguna vez celosos en la causa de Satanás, pero que, cual tizones arrancados del fuego, siguieron luego a su Salvador con profunda e intensa devoción. 2. Vienen después los que perfeccionaron su carácter cristiano en medio de la mentira y de la incredulidad, los que honraron la ley de Dios cuando el mundo cristiano la declaró abolida. 3. Y los millones de todas las edades que fueron martirizados por su fe. 4. Y más allá está la grande muchedumbre que nadie podía contar, de entre todas las naciones, y las tribus, y los pueblos, y las lenguas. Y hasta aquí hemos llegado al final de nuestro estudio de hoy. Espero que hayan entendido exactamente quiénes son los 144,000 y todas las cosas las cuales ellos enfrentarán en el tiempo del fin. Para serte sincero, yo quiero ser de ese grupo también. Pero bueno, Dios sabe y tiene el control de los tiempos y sabe las cosas. Ahora bien, deseo mis bendiciones para todos ustedes y espero que muchos hayan llegado
hasta este final del video. Nos vemos en el próximo video. Recuerda estudiar, porque el otro viene mucho más duro todavía. Así que Dios te bendiga y nos vemos en el próximo video. Llega el día temido por todos, las trompetas ahora están sonando. El cielo oscurece con 1000 tonos, el juicio final ya está llegando. Los ángeles tocan en un tono grave, cada nota anuncia lo inevitable. Los pecadores tiemblan bajo el ave, el juicio final no es negociable. Se abren los sellos en el cielo, marchas divinas bajan con anhelo. Los corazones laten sin consuelo, el juicio final es nuestro duelo. Escuchan gritos en la cercanía, el peso de los pecados se pronuncia. El tiempo se detiene sin armonía, el juicio final ya se anuncia.